La noche del 31 de marzo del año 2006 transcurría con normalidad en la vida de Brian Shaffer, estudiante de medicina de 27 años en la Universidad Estatal de Ohio. Salía de copas con sus amigos celebrando el inicio de las vacaciones de primavera en Columbus, sin imaginar que se convertiría en el protagonista de uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de los últimos tiempos. Brian entró a un bar concurrido y desde esa madrugada nadie volvió a verlo salir. Su desaparición desafía cualquier explicación y 2 décadas después el caso sigue abierto y las preguntas continúan sin respuesta. Brian Randall Shaffer nació en 1979 y creció en una localidad a las afueras de Columbus. En 2006 cursaba su segundo año en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio. Lamentablemente, en marzo de ese año, su madre falleció a causa de una grave enfermedad, un duro golpe para Brian. Él seguía con sus planes personales. Tenía una novia con quien planeaba viajar a Miami a comienzos de abril. Sus familiares y amigos creían que durante ese viaje Brian probablemente le propondría matrimonio. Era un joven muy dedicado a sus estudios, aunque también muy apasionado por la música, ya que soñaba con formar una banda. La tarde del viernes 31 de marzo de 2006, tras finalizar sus exámenes del semestre, Brian celebró una cena junto a su padre, Randy Shaffer. Randy notó a su hijo exhausto por las noches de estudio que había acumulado durante esa semana, e incluso dudó si sería buena idea que saliera de fiesta más tarde. Fue a las 9 de la noche cuando Brian se reunió con su amigo Clint en un bar llamado The Ugly Tuna Saloon. Aquella noche, Brian y Clint realizaron un recorrido de bar en bar por la zona. Alrededor de las 10 de la noche, Brian llamó por teléfono a su novia, Alexis, solo para decirle que la quería, en lo que sería su último contacto con ella. Después de medianoche, los dos amigos se encontraron con una conocida, Meredith Red. Juntos se fueron a tomar la última ronda al The Ugly Tuna Saloon justo antes del cierre. Ya dentro del Ugly Tuna, en algún momento Brian se separó de sus acompañantes. Alrededor de las 2:05 de la madrugada del 1 de abril, la cámara de seguridad del local captó brevemente a Brian fuera del bar, hablando con 2 mujeres jóvenes y despidiéndose de ellas. Segundos después, Brian desaparece de la vista de la cámara al dirigirse hacia la escalera mecánica de entrada, y esa fue la última vez que se tuvo registro de Brian Shaffer. La cámara nunca lo mostró saliendo cuando el establecimiento cerró a las 2 de la madrugada. Y al llegar la hora del cierre, sus amigos Clint y Meredith buscaron a Brian por todo el bar. Revisaron incluso el baño de hombres y llamaron repetidamente a su teléfono móvil, sin respuesta, y esperaron afuera entre la multitud que se dispersaba. Sin embargo, Brian no apareció. Durante el fin de semana, ni su novia ni su familia lograron contactar a Brian. El lunes por la mañana, Brian no se presentó al vuelo que tenía programado con su novia, lo que confirmó que algo andaba muy mal. La investigación se centró primero en el bar en el que estuvieron, el último lugar donde Brian fue visto. El edificio estaba lleno de cámaras de seguridad y los detectives revisaron las grabaciones y confirmaron que Brian, Clint y Meredith subieron por la escalera mecánica del bar hacia las 1:15 de la madrugada y que Brian fue visto por última vez alrededor de las 2:05 de la madrugada, cerca de la entrada. Sin embargo, a pesar de examinar las horas de vídeo, los investigadores observaron con asombro que todas las personas que ingresaron a ese bar durante esa noche se veían saliendo del local en las grabaciones, excepto Brian. Los agentes contemplaron varias posibilidades a la hora de explicar cómo Brian pudo haber salido sin ser captado. Se consideró que quizás se cambió de ropa dentro del bar o se puso una gorra, manteniendo la cabeza gacha para ocultar su rostro y burlar la cámara. Algunas hipótesis fueron que había salido por una puerta del servicio de la parte trasera. No obstante, esta ruta estaba llena de obstáculos debido a la construcción, lo que habría dificultado el paso, especialmente para una persona que ha bebido. La policía registró las cámaras de seguridad de más bares cercanos en busca de Brian. Ninguna grabación mostró rastro fuera del Ugly Tuna. La búsqueda física se amplió. Se peinó la zona en un radio más grande. La ciudad se empapeló de carteles con la foto de Shaffer, destacando señas particulares, como por ejemplo un tatuaje en su brazo derecho, con el logotipo de una canción de Pearl Jam, su banda favorita, y un pequeño lunar en uno de sus ojos. Se convenció a las autoridades municipales
de permitir una búsqueda en el sistema de alcantarillado de Columbus sin que se descubrieran pistas útiles. Y en el apartamento de Brian, su coche estaba fuera, estacionado. No había señales de que hubiera recogido sus pertenencias o planificado ausentarse por mucho tiempo. Después de rastrear kilómetros a la redonda sin obtener resultados, la policía empezó a contemplar diversas teorías sobre lo que había podido pasar. Se consideró la posibilidad de un accidente o de algún hecho violento, aunque tampoco descartaban una desaparición voluntaria. Se especuló que Brian quizás se había marchado unos días para estar solo y procesar la muerte de su madre. Sin embargo, aquella ausencia resultó permanente. No surgieron razones evidentes ni problemas conocidos que pudieran explicar que quisiera marcharse por voluntad propia. Las personas que habían estado con Brian la noche de la desaparición fueron entrevistadas, y muchas de ellas accedieron a someterse a las pruebas. Sin embargo, su amigo Clint se negó a realizarla, lo que en un principio justificó cierta sospecha, aunque nunca se han presentado más cargos en su contra. Las dos mujeres con las que Brian fue visto hablando al salir del bar también fueron identificadas más adelante. En 2009 declararon que la policía ni siquiera les había pedido tomar un polígrafo, señal de que no fueron consideradas sospechosas. Hubo un hecho inquietante que mantuvo viva la esperanza durante los primeros meses. La novia de Brian continuó llamando a su móvil durante todas las noches, solo para escuchar su mensaje de voz. Sus llamadas fueron directas al buzón, aunque una noche de septiembre de 2006 su teléfono dio conexión justo antes de cortarse. La compañía telefónica Cingular explicó que pudo haberse tratado de una anomalía técnica, un fallo en la red que hizo sonar el móvil en vez de enviar la llamada al buzón. No obstante, se detectó un intento de conexión a unos 23 kilómetros al noreste de Columbus, y por desgracia, fue una pista que tampoco llegó a nada concluyente, ya que no se encontró ninguna otra señal de Brian en esa zona. La policía recibió numerosos avisos y supuestas pistas, aunque ninguno derivó en un avance sólido. La desaparición de Brian se volvió tan conocida que el propio vocalista de Pearl Jam, una de las bandas favoritas de Brian, llegó a pedir la colaboración del público durante un concierto en Cincinnati a mediados de 2006, instando a que cualquiera con información sobre el caso se presentara. La ausencia de respuestas fue devastadora. Su padre, Randy Shaffer, nunca cesó en su búsqueda. Desesperado, llegó incluso a consultar a un psíquico, quien le aseguró que el cuerpo de Brian se hallaba en el agua cerca de un puente. Y con esa idea en mente, Randy y su otro hijo, Derek, junto a voluntarios, se pasaban los fines de semana con botas de agua recorriendo las orillas de un río cerca de Columbus, buscando algún rastro, sin éxito. La teoría del río llevó a considerar brevemente la posibilidad de que Brian hubiese sido víctima de un supuesto asesino en serie de estudiantes que se conocía como el asesino de la cara sonriente, del cual se decía que arrojaba a jóvenes a ríos. Sin embargo, la policía de Columbus, como la mayoría de agencias, descartó cualquier conexión entre la desaparición de Brian y dicha teoría no comprobada. En un giro trágico del destino, en septiembre del 2008, Randy Shaffer, su padre, falleció en un accidente. Una violenta tormenta de viento en Ohio derribó una rama de un árbol que cayó fatalmente sobre él mientras estaba en el patio de su casa. Los vecinos encontraron su cuerpo la mañana siguiente. La muerte de Randy dejó a Derek Shaffer, el hermano menor de Brian, completamente devastado. Días después surgió un hecho muy extraño. En el libro de condolencias de el padre de Randy se dejó un mensaje firmado supuestamente por Brian y decía: "Con amor, Brian", indicando como ubicación las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Surgió por un momento la posibilidad de que Brian hubiera escapado de Columbus e intentado iniciar una vida lejos. Sin embargo, al investigarse más a fondo, se rastreó el mensaje hasta un ordenador en el condado de Franklin, dejando claro que simplemente fue una broma cruel realizada por un tercero. La desaparición de Brian Shaffer continúa siendo un caso abierto y doloroso. No se ha hallado rastro alguno de él ni se sabe con certeza lo que sucedió aquella madrugada de abril del 2006. Su historia sigue siendo un enigma sin resolver y sigue desconcertando a investigadores y al público durante todos estos años. Y la esperanza persiste en que algún día se descubra la verdad y se cierre finalmente este capítulo, dando fin a la angustia de una familia que, aunque haya pasado mucho tiempo, sigue esperando respuestas.